Y tenemos ya con nosotros al colega periodista, nos da mucho gusto recibirlo como siempre aquí, a Pedro Mellado, para conversar justamente sobre este tema. Bienvenido a los periodistas nuevamente, Pedro, qué gusto tenerte. Gracias, siempre es un placer acompañarles, Álvaro y Alejandro. Sí, hoy se llevó a cabo esa manifestación, una manifestación que empezó muy temprano y terminó también muy temprano. Tuve yo la necesidad de atravesar el centro de la ciudad más o menos como a la 1 de la tarde y ya todo estaba razonablemente tranquilo. Las autoridades universitarias dicen que fueron 103,000 los participantes y Protección Civil del Gobierno del Estado dice que fueron la mitad. Pero en este caso yo creo que la cantidad que haya sido es irrelevante. Lo que verdaderamente importa es si esta manifestación tendrá o no alguna trascendencia o algún impacto o no lo tendrá, si fortalecerá la posición de la Universidad de Guadalajara o no la fortalecerá. El problema es un problema de carácter político y de carácter económico y como ustedes dicen, dos personajes que analizados en su singularidad, los dos de una u otra forma son impresentables y los dos podrían ser acusados de similares abusos o excesos. Pero lo cierto es que en el fondo de esta cuestión hay un asunto de agravios personales y de agravios políticos y de traiciones que en el corto tiempo se han dado entre estos dos líderes muy importantes de Jalisco, Raúl Padilla, el jefe político de la UDG desde hace 33 años, y el gobernador Enrique Alfaro, la cabeza visible el cerebro de todo un movimiento que ya tiene repercusiones nacionales, como es el caso del Movimiento Ciudadano. Pero fíjense, hay detalles en los que vale la pena reparar para tratar de comprender cuáles son y si las razones que se esgrimen para este conflicto son verdaderas. Voy a ser muy rápido para no enfadar a la gente, pero hay detalles que vale la pena resaltar. Si observamos, por ejemplo, los presupuestos de la UDG, de los 4 años en los que Enrique Alfaro ha estado al frente del gobierno de Jalisco, estamos hablando 19, 20, 21 y 22, vamos a notar cosas muy curiosas. En el presupuesto del 2019, estoy hablando de números oficiales, no estoy bordando en el vacío, son documentos oficiales de la misma UDG. En el 2019, el incremento presupuestal que recibió la Universidad de Guadalajara fue de 243 millones, que representaron el 2.56%. En 2020, el incremento presupuestal para la UDG fue de 385 millones de pesos, que representaron el 2.80%. En el 2021, el incremento para la Universidad de Guadalajara fue de 251 millones de pesos, que representaron un incremento del 1.78%. Y en el 2022, el incremento presupuestal para la UDG fue de 424 millones, que representan el 2.94%. Hoy la Universidad de Guadalajara convoca una marcha argumentando que el gobierno de Jalisco le está quitando dinero. Sin embargo, si ustedes observan, en 19, 20 y 21, los incrementos en números absolutos y en porcentajes fueron más bajos que en el 2022. La pregunta es, ¿en esos 3 años anteriores no hubo afectaciones para el presupuesto de la UDG cuando los incrementos fueron menores que en el 2022? Pero podemos observar cosas muy curiosas con respecto a este asunto de los presupuestos, porque fíjense ustedes en lo siguiente. En el presupuesto del 2019 estaban etiquetados como fondos externos determinados, como dinero que aportaba el gobierno de Jalisco de manera directa, etiquetados. Había 200 millones de pesos para el Centro Cultural Universitario. Ustedes saben que el Centro Cultural Universitario es el corazón de esta disputa, porque los 140 millones para el Museo de Artes Ambientales que se mandaron al Hospital de Tonalá son parte de este centro cultural. Es la obra que promueve Raúl Padilla, el jefe político. Bueno, pues en el 2019, aunque el incremento presupuestal fue menor que en el 2022, no hicieron ruido porque el Centro Cultural Universitario tuvo etiquetados 200 millones de pesos y se destinaron para infraestructura universitaria 80 millones de pesos, o sea, un poquito menos para infraestructura, pero 200 millones para la obra de Raúl. En el 2020, si ustedes observan el presupuesto, se van a dar cuenta de que hay 120 millones de pesos etiquetados para el Centro Cultural Universitario y no hay nada para infraestructura universitaria en el 2020.
En el 2021, que es donde empieza el problema de la discordia, en el 2021 estaban etiquetados 140 millones para el Centro Cultural Universitario y 200 millones de pesos más etiquetados para infraestructura educativa. Sin embargo, cuando reorienta Alfaro esos 140 millones del Centro Cultural Universitario al Hospital Civil de Tonalá, se inicia el conflicto. Y en el 2022 ya no hay ningún peso etiquetado para el Centro Cultural Universitario. Ninguno. 0 pesos para el Centro Cultural. Pero hay 228 millones de pesos etiquetados para infraestructura educativa. Es decir, el discurso de que le están quitando dinero a la UDG y que no alcanza el dinero para construir instalaciones educativas, pues no parece justificado, porque este presupuesto oficial que les estoy mostrando, presupuesto de egresos 2022, que puede consultar cualquier persona en la página de transparencia de la UDG, dice que sí, que este año el gobierno del estado en esos recursos externos determinados está aportando 228 millones de pesos para infraestructura educativa, es decir, para lo que el rector y sus asistentes dicen que no se tiene para seguir construyendo prepas o centros universitarios. Entonces, llego al punto de conclusión. El pleito entre el grupo que controla la universidad y que hoy movilizó a los estudiantes, profesores y académicos de la universidad, está peleando porque se tocaron y se vulneraron los intereses del jefe político de la UDG, dejando sin presupuesto en el 21 y en el 22 a su proyecto faraónico del Centro Cultural Universitario, que hasta este momento ya lleva una inversión de más de casi 5,000 millones de pesos. Híjole, mano. Que es el proyecto faraónico de Raúl ¿Sí? Padilla. Oye, bueno, solo el Museo de Ciencias Ambientales, nada más, el Museo de Ciencias Ambientales está calculado que costará más de 1,300 millones de pesos. Nada más ¿quién ese audita, museo. Pedro? Esa obra, ¿quién la audita? Mira, el problema con la Universidad de Guadalajara tiene un fondo político que todos podemos comprender. La Universidad de Guadalajara siempre se ha esmerado por tener diputados locales que usualmente van a las comisiones de educación y a la comisión de vigilancia. ¿Por qué? Porque la comisión de vigilancia es el órgano técnico auxiliar del Congreso del Estado de Jalisco, que tiene la obligación de auditar los recursos públicos que el gobierno del Estado entrega a diferentes instituciones. Raúl Padilla siempre ha tenido mucho cuidado de tener diputados federales y usualmente van a la Comisión de Educación y a la Comisión de Vigilancia del Congreso Federal. ¿Por qué? Porque la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados y ahí es donde se deciden las auditorías y se hacen las auditorías a los recursos públicos. La Universidad de Guadalajara recibe más o menos en proporción 50% de recursos del gobierno del Estado y 50% de recursos del gobierno federal. Este año va a ejercer 14,803 millones de pesos. Pero si esas instituciones, que son las que deben de fiscalizar, están de una u otra forma, digamos, penetradas o vulneradas por el interés del grupo de la UDG, difícilmente podemos pensar que pueda haber un ejercicio detallado, profundo, profesional, serio, con respecto a auditar los recursos públicos. A ver, déjame preguntarte esto. Es conocido que pues Raúl Padilla tiene una cercanía con las élites intelectuales, pues digo, las élites de los grupos más importantes de intelectuales. Bueno, Kraus y Aguilar Camino salen de la Universidad de Guadalajara. De Guadalajara, digo, tienen este presupuesto infinito, digamos, para ellos. Son casi los dueños de la FIL, etcétera, ¿no? O sea, eso es público y es conocido. Ese es Raúl Padilla. Pero a su vez, el gobernador de Jalisco tiene, en teoría, una muy buena relación también con grupos intelectuales que tienen, los menciona a esos porque son los que podrían tener un cierto peso y podrían, no lo van a hacer, obviamente, no se van a expresar contra ninguno de sus dos patronos, obviamente, pero serían los que se podrían expresar de alguna manera. Mi pregunta es esta.
lo único que se podría aspirar en Jalisco es que una fuerza distinta como Morena pudiera tomar Jalisco y tomar ese Congreso y buscar que los dos tengan un freno, tengan un control. Pero la pregunta es, estos alcances que tiene Padilla y que tiene el mismo Alfaro, pero creo que más bien va por el lado de Padilla, ¿tocan hasta Morena? No, fíjate que hasta este momento no creo que eso suceda. Finalmente hay que recordar que el presidente López Obrador ha tenido una animosidad contra Padilla porque Padilla aceptó Eso ser el está clarísimo. responsable del proyecto Pero cultural de Ricardo localmente, Anaya. No, fíjate, lo que sucede es que en este momento, por ejemplo, podrían pensar el grupo UDG que Enrique Alfaro está debilitado porque la mayoría de las encuestas lo ponen en el lugar 25, 28 o 30 entre los 32 gobernadores del país, que está debilitado porque tenemos en Jalisco una profundísima crisis forense y humanitaria, porque debe de haber casi 3,000 cadáveres sin identificar en el estado y el gobernador no ha resuelto eso. Porque Jalisco es el estado número 1 en desaparecidos de la República, con más de 15,000 personas sobre las cuales no se tiene conocimiento dónde quedaron, si están vivos o muertos. Porque Jalisco es un estado con graves problemas con respecto a los feminicidios y a las agresiones a mujeres. O sea, porque Jalisco ha sido endeudado por Enrique Alfaro en 3 años, prácticamente con el doble de la deuda que le entregó el gobierno de Jorge Aristóteles, que le entregó la deuda en 17,500 millones de pesos, y Enrique Alfaro ya la lleva por encima de los 36,000 millones, y solamente en 2 años, entre el 2019 ¿qué? y el 2020, el Congreso le autorizó adeudos por 11,450 millones de pesos. Un Congreso donde eran cómplices de Enrique Alfaro los diputados que llegaron como aliados de Enrique Alfaro siendo parte del grupo de la UDG. ¿Sí? O sea, ¿por qué se rompió la complicidad entre el Eso. grupo de la UDG y Enrique Alfaro? Por una razón muy sencilla, porque Enrique Alfaro en las elecciones del 2018 se alió con el grupo de G y le dio al grupo de G lo que nunca había logrado el grupo de G en toda su historia, a pesar de la enorme influencia económica y política que Raúl Padilla tiene. Por ejemplo, fíjense, llegó como candidato plurinominal de MC al Congreso el rector Tonatiuh Bravo Padilla, que pidió licencia para ser candidato a diputado federal. Bueno, fue Pero llega coordinador del como grupo diputado parlamentario. plurinominal, sí, exacto, llega como plurinominal de MC y lo nombran coordinador de todos los diputados federales de MC. Luego, Mara Robles Villaseñor, que era la rectora del Centro Universitario de Los Altos, de Tepatitlán, y que además fue en algún tiempo la directora del Centro de Estudios Estratégicos de la UDG, que es otro de los reductos de Raúl, donde le hacen todos sus estudios. Ella también llega como diputada plurinominal al Congreso local, pero como candidata de Movimiento Ciudadano. Así es. Enrique Velázquez, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, gana en el Distrito 4 de Zapopan, pero con los votos de MC y del PAN, porque cuando Enrique fue candidato a la alcaldía en la elección anterior, no sacó ni siquiera el 2% de los votos, ¿sí? Y en el 2018 gana de mayoría. Otro dato más de esa alianza donde MC fue muy generoso con el grupo de G. El suplente de Clemente Castañeda, el actual coordinador de los senadores de MC en el Congreso de la Unión, es Alberto Galarza Villaseñor, expresidente de la FEU en el periodo 2013-2016. El rojo. Bueno, sí, el rojo. Hago toda esa mención por lo siguiente. Por ejemplo, Abril Padilla. Eran uno, llegan juntos. Sí, llegan como cómplices en el 18, pero aquí hay un problema. Raúl Padilla es sumamente ambicioso y no quiere permanecer amarrado o supeditado a ningún aliado político. Y el problema es que en el 2021 toda la estructura de la universidad se mueve para formar el partido Hagamos, que es el nuevo partido de Raúl Padilla, porque Raúl Padilla se da cuenta en las elecciones del 21 que el PRD, el cascarón del PRD, que él también controla desde hace 24 años, ya no le sirve para nada, ni para negociar cosas. Entonces, nada más les voy a dar un dato para que ustedes vean. El presidente del equipo coordinador que promovió el partido Hagamos en Jalisco, ¿saben ustedes quién era? Enrique Velázquez González, el diputado local que llegó con el respaldo de MC y del PAN.
Mara Robles Villaseñor, que llega como diputada plurinominal de MC, fue la coordinadora del Consejo Consultivo. ¿Y Abril Tonatiuh? Alcalá, bueno, Tonatiuh es candidato de Hagamos en la pasada elección a la alcaldía de presidencia municipal de Guadalajara. Guadalajara. Entonces, lo que queda claro aquí es que de ese amaciato político del 2018 no quedó nada porque Movimiento Ciudadano y Enrique Alfaro se sintieron traicionados cuando Raúl utiliza toda la estructura de la UDG. Por ejemplo, fíjense, en el comité coordinador que promovió la formación de Hagamos, está, por ejemplo, Abril Alcalá Padilla, prima hermana de Raúl Padilla. Juan Carlos Guerrero Fausto, que es actualmente es el abogado general de la UDG. O sea, Raúl no puede negar, ni el rector Villanueva, que ese partido es de ellos, que ellos lo formaron con recursos humanos y materiales, sino de la UDG, de gente que está estrechamente vinculada a los cargos de dirigencia en la UDG. Eso fue lo que provocó la ruptura, y por eso a finales del 21 Alfaro le desvía los 140 millones del Centro Cultural, que es el feudo cultural de Raúl Padilla, se los quita y los manda al Hospital Civil de Tonalá. Allí empieza el pleito, ¿sí? Porque en el 18 llegaron como socios, como aliados, como cómplices, y además no hay que perder de vista esto, el grupo de G censura muchas cosas del gobernador, pero en ese periodo del 18 al 21, que fueron socios en el Congreso, ellos también le solaparon muchas cosas al gobernador que ahora le critican y que en su momento debieron haberle criticado. Entonces, hasta los el dos tienen nombramiento, Pedro, hasta el nombramiento de magistrados del Poder Judicial, que eso para mucha gente en el país dice, ¿cómo gobierna MC? Pues gobierna así, secuestrando al Poder Judicial. Bueno, lo que pasa es que esto que sucedió con el desplegado de Alfaro, donde supuestamente los tres poderes salen a hacerle frente al grupo de UDG, no es una sorpresa. En el estado de Jalisco está fracturado el principio constitucional de la división de poderes por razones muy concretas. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco lo puso a Alfaro como magistrado y como presidente. Y Chema Martínez es un caso vergonzoso. O sea, Chema Martínez fue diputado del PAN, fue senador del PAN, ahora es el coordinador de los diputados de Morena, pero cuando fue diputado local y cuando fue regidor en Guadalajara, promovió homenajes para enaltecer la figura de Raúl Padilla. Y ahora es el coordinador de los diputados locales de Morena. Chema es el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, pero porque es el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Jalisco. Y es que mira, todos son muy parecidos y todos se tapan con la misma cobija percudida. Y en este asunto, el único que pierde es el pueblo. Porque, por ejemplo, Alfaro, a Movimiento Ciudadano en Jalisco se le denomina movimiento inmobiliario, porque la constructora más importante y más privilegiada en este momento es de los tíos de Enrique Alfaro. Pero la UDG también tiene su propia constructora, Tierra y Armonía. Tierra y Armonía es del tío. Así se llama la constructora. De Enrique y es de los Alfaro. tíos de Alfaro. Ojo con ese dato. ¿Y la UDG también tiene su propia inmobiliaria que controla Raúl Padilla. O sea, ¿cómo se llama? En este asunto, Uniterra se llama la constructora de la UDG. Para que la gente lo sepa, lo tenga en la mano y lo maneje. O sea, porque se trata, le dicen movimiento inmobiliario en Jalisco, porque desde que era alcalde de Tlajomulco. Sí, había señalamientos desde entonces, pero ahora ya es movimiento inmobiliario, el de Jalisco. Mira, un dato muy, muy rápido, nada más así en general. En el Supremo Tribunal de Justicia hay 34 magistrados, ¿sí? 10 llegaron impulsados por el PAN, 4 impulsados por el PRI, 6 impulsados por Raúl Padilla y por el PRD, 4 impulsados por el exgobernador Jorge Aristóteles y su papá, 2 impulsados por el Partido Verde y 8 impulsados por Movimiento Ciudadano. Entre los 8 de Movimiento Ciudadano y los 10 que tiene el PAN, ya tienen 18 que son la mitad más uno de los 34 que controlan el Poder Judicial.
y la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano es muy fuerte, ¿eh? Entonces, ellos son cómplices en la manipulación y el manejo del Poder Judicial en Jalisco. En el Consejo de la Judicatura de Jalisco, que es el que se encarga de administrar la disciplina y de cambiar, nombrar o rotar a los jueces en el Estado, ahí Movimiento Ciudadano tiene 3 posiciones de 5. Está el presidente, magistrado presidente Daniel Espinosa Licón, está Iván Novia, 3 de 5, pero agregada la cuota del PAN, la consejera supuestamente ciudadana Claudia Esperanza Rivera. Entonces, Movimiento Ciudadano tiene 4 de 5 consejeros en el Consejo de la Judicatura, y eso le permitió a Movimiento Ciudadano, después de que se pelea con el grupo de Raúl Padilla, mover a todos los jueces vinculados al grupo de Raúl Padilla que estaban en la zona metropolitana, los mandó al destierro a municipios fuera de la zona metropolitana. Wow. Y además, al grupo de Raúl Padilla le quitó un magistrado en el Tribunal Administrativo del Estado. Wow. O sea, es un pleito por el poder, es un pleito por el dinero, es un pleito por las posiciones que están tomando los dos grupos con rumbo al 2024. Bueno, es más, hoy el rector Ricardo Villanueva, declaró a Griselda Torres en Notisistema que no se descartaba como potencial candidato a la gubernatura de Jalisco en el 2024. Ándale, qué bonito. O sea, por favor, y dice el grupo UDG que convoca a la marcha para defender los intereses de la institución. No, están defendiendo sus intereses frente a otro poder que también tiene muchas podridas. O sea, los dos poderes son muy cuestionables. El poder formal del Estado que tiene Enrique Alfaro y que tiene sometido al Poder Judicial y al Poder Legislativo, y el poder de facto de la universidad que controla Padilla desde hace 33 años. O sea, no hay ni a cuál irle. Los dos tienen un montón de podridas y los dos tendrían que rendir cuentas sobre muchísimas cosas. Hay un caso que fue escandaloso, por ejemplo, un programa que se llama A Toda Máquina, que se presume que el gobierno está rentando maquinaria para proporcionársela a los municipios, que va a costar 3.500 millones de pesos y que Enrique Alfaro adjudicó de manera directa a un empresario con el cual se fue a pasear a Los Ángeles a ver un partido de los Lakers, de Los Ángeles. Porque se hizo mucho escándalo. Andaba Alfaro justamente con ese empresario viendo a los Lakers en Los Ángeles, justamente, ¿no? Al que se le adjudicó ese contrato de más de 3.500 millones de pesos. O sea... No, si le escarbas en Jalisco, por donde quiera que le picas, sale pus. Oye, Pedro, a ver, déjame preguntarte esto. Porque todo esto que es tan escandaloso, o sea, está en un nivel ya de podredumbre allá, que es tan escandaloso que te tienes que preguntar necesariamente cuál es el papel que juega la prensa local. ¿Cuál es? Eso es una de las partes y de los capítulos más tristes que tenemos que asumir en Jalisco. El poder mediático de la UDG es tan fuerte, la cobija que lo protege es tan fuerte. Mira, les voy a dar un dato muy específico que por aquí tengo documentado. El gobierno del estado de Jalisco usualmente tiene destinados 220, 240 millones de pesos para publicidad y propaganda. Bueno, pues la Universidad de Guadalajara, del gobierno del estado de Jalisco. Okay. Pero la Universidad de Guadalajara, nada más la Universidad de Guadalajara como institución, destina casi la misma cantidad para cuestiones de extensión y difusión. Entonces, el principal cliente o el segundo cliente publicitario más importante de la mayoría de los medios de comunicación en Jalisco es la UDG. Y está documentado, ¿eh? Entonces, eso propicia que sobre los temas importantes que puedan ser críticos con respecto al grupo UDG, la mayoría de los medios son omisos y son silenciosos. ¿Por qué? Pues porque la Universidad de Guadalajara gasta muchísimo dinero en publicidad. Pedro, todo eso se puede documentar. Tal cual. Pedro, tal cual. Parece que no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, pero sí. Hoy estuvo en Guadalajara Claudio X González y fue a Guadalajara
para convocar al partido Movimiento Ciudadano a que se sume a la coalición del PRI, PAN, PRD, porque solo de esa manera se podrá vencer a Morena en 2024. Dijo en esa visita allá a Jalisco, la decisión ciudadana es, esto solo se gana si están PAN, PRI, PRD y MC adentro. Solo así se gana, dijo Claudio X González en una reunión con mujeres en la Expo Guadalajara, justamente, y ahí agregó Claudio X González, si Movimiento Ciudadano decide competir a solas, no va a llegar. Quizá crezca, pero no va a llegar. Y lo que estamos buscando los mexicanos es quitarnos este gobierno tan destructivo de encima y de nuestras hijas e hijos. Informo esto para preguntarte, Pedro, en 2018, Anaya unió al grupo de la UDG, liderado por Raúl Padilla López, y al partido Movimiento Ciudadano, que en Jalisco lidera Enrique Alfaro. ¿Qué van a hacer estos dos grupos ante una convocatoria como la que está haciendo Claudio X González? Mira, hay cosas que se van a resolver con el tiempo. Hoy, por ejemplo, la mayoría de los municipios metropolitanos sacaron un desplegado donde dicen que mientras la Universidad de Guadalajara presione a las instituciones, ellos no van a apoyar ninguna iniciativa que no sea sustantiva en las labores de la UDG. ¿De qué? Perdón. El único que no van a firmó apoyar ninguna los iniciativa municipios de la UDG que no tenga que ver con sus funciones sustantivas, refiriéndose a educación, academia, investigación y dejando de lado la cuestión cultural, que es donde Raúl tiene metida la nariz. Bueno, pero el único alcalde que no firmó fue el presidente de Zapopan, Juan José Frangé. Juan José Frangé es incondicional de Pablo Lemus Navarro. Pablo Lemus Navarro es amigo mucho más cercano de Raúl Padilla que de Enrique Alfaro. Incluso uno de los dilemas que tiene Movimiento Ciudadano en Jalisco es si dejarán ir por la libre a Pablo Lemus para que sea el candidato a la gubernatura o si le pondrán algún obstáculo para que eso no suceda. Pero hay una cuestión. Pablo Lemus no ha dicho nada al respecto, pero no se debe descartar. Podría muy bien en el 2024 ser el candidato de una coalición del PRI con Hagamos para la gubernatura de Jalisco. Que es lo más natural que podría suceder, porque Hagamos ya se puede coaligar. Después de que el año pasado consiguió su registro y compitió solo, ahora sí se puede coaligar con el PRI. Y el PRI y Hagamos, pues son dos ramas del mismo árbol. Sí, son. O sea, casi todas vienen del mismo origen. Y el trapo viejo, pues ya no le sirvió para nada, el PRD. No, el PRD da 1,5 puntos en las elecciones en Jalisco, cuando mucho. De hecho, desde la elección del 18 perdió su registro estatal porque no hizo el 3.5 que necesitaba. Entonces, como ese partido ya no le servía a Raúl, por eso en el 18 se abriga con Movimiento Ciudadano. El problema para Raúl en este momento es muy grave por una razón. Tiene 2 diputados en el Congreso local de Hagamos, que son Mara Robles y Enrique Velázquez, pero en términos políticos y numéricos no representan nada. No tienen ninguna influencia ni definen nada. Y algo que es mucho más grave para Raúl Padilla. Él siempre había tenido diputados federales para que cabildearan en el Congreso Federal en razón de los intereses de su grupo político. Pero en este periodo del 21 al 24 no tiene ni un solo diputado federal, lo que debilita mucho su posición. Y les voy a dar un dato que muy poco se ha comentado con respecto a la UDG. La única ocasión que la Auditoría Superior de la Federación auditó específicamente con la intención de escudriñar en el fondo de la UDG fue una auditoría que se hizo en el año 2000, promovida por el entonces diputado del PRD, Gilberto Parra Rodríguez, expresidente de la FEC y rival político de Raúl Padilla. Entonces Gilberto, siendo diputado federal, promovió que se auditaran los recursos de la UDG del 2018
Pero Gilberto dijo algo muy interesante. Yo lo entrevisté para una serie que se publicó en Mural que se llama Memoria Viva, y ahí Gilberto Parra dice que él quería promover la auditoría a la UDG, pero que no la promovió en el periodo en el que estuvo de coordinador de los diputados federales Porfirio Muñoz Ledo, porque Porfirio Muñoz Ledo es entrañable amigo de Raúl Padilla. Sí. Pero, ojo con lo siguiente. Pero cuando Porfirio Muñoz Ledo dejó la coordinación de los diputados del PRD, quedó en su lugar Pablo Gómez. Y Pablo Gómez sí aceptó promover la auditoría a la UDG. Y Pablo Gómez es actualmente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, de la Secretaría de Hacienda. Entonces, no sé qué pueda haber en el fondo de esta situación. Lo que sí creo es una cosa, si el grupo de G piensa que Alfaro está tocado, tengan cuidado porque él sí tiene con qué negociar con el presidente y con el gobierno federal. Tiene diputados federales y tiene senadores. Raúl no tiene con qué negociar. Mira, mi observación a eso sería, bueno, lo primero agradecerte porque ha sido un retrato, una muy buena Polaroid de lo que está pasando ahora mismo y pues qué bueno que nos hayas ayudado a aclarar bien el panorama. Pero mi posición con respecto a la posibilidad de que Alfaro negocie, hoy le vi la cara al presidente cuando le llevaron la pregunta, que fue así como, la siguiente, por favor. No va a meter la mano ni por uno ni por otro. Tampoco creo yo que por lo que sea, el presidente se va a meter en medio de un pleito que es obviamente entre dos caciques y por poder, que es completamente vulgar, que se trata de dinero y poder. Yo creo que le está midiendo, le está tomando la distancia justamente por eso, porque las dos opciones a las que él pudiera, a Padilla nunca, pero yo creo que Alfaro tampoco. Yo no creo. No más que Alfaro tiene diputados y tiene senadores. Sí, pero y Alfaro, también acá pero fíjate, hay compromiso. Tienen otros compromisos acá, no creas tú que van a resolverle al Alfaro. Alfaro está muy deslavado ya incluso acá en México. Yo creo que hay cosas que tienen prioridad para MC. Si tuvieran esa intención de apuntalar al Alfaro, habrían negociado ya la reforma eléctrica, por ejemplo, y no, se fueron con el PRIAN. O sea... Bueno, lo que sucede, lo que yo veo, no sé si se puedan aliar o no se puedan aliar. Ese es un asunto que, de acuerdo como corre el agua, se va a ir aclarando con los días y con los meses. Lo que sí es cierto es que la presencia de MC en la alianza opositora sí le daría 6 o 7 puntos que serían muy importantes para incrementar las posibilidades de éxito de la alianza opositora. No es fortuito que haya gente en la alianza opositora que diga que Alfaro le está haciendo el trabajo sucio al presidente, dividiendo el voto de la oposición y no sumándose a la oposición. Lo mismo que decía Álvaro hace un momento, que andaba haciendo Claudio González en Guadalajara en estos días, pues lo que todo el mundo está haciendo, tratando de convencer a MC de que se sume a esa coalición. Sí, el asunto es, ¿habrá razones suficientes para que lo haga o no lo haga? Sí, se va a esperar, no tiene prisa. MC es el único que no tiene prisa. Se va a esperar a que termine de desgranarse el PRI y ser la segunda fuerza dentro de la alianza. Pedro Mellado, siempre un gusto tenerte aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Siempre es un placer estar con su auditorio y con ustedes que siempre son tan gentiles. Gracias, abrazos Pedro, grandes. Estimado, pronto nos vemos por allá. Así es que muchísimas gracias. Sí, por acá nos vamos a ver. Por allá nos vemos. Hasta luego. Gracias.